versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hace aproximadamente casi 2 años estuvimos predicando una serie de la carta a los filipenses. Es probable que alguna de las cosas que toquemos hoy las hayamos tocado en esa serie cuando abordamos este pasaje de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, repito, el versículo 13. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Si ya lo tienen, pues vamos a leer en el nombre del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Atención a esa palabra, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Padre eterno, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Vamos a estar ministrando la palabra de Dios bajo el tema lo que queda, lo que está atrás. Lo que está atrás. Para uno referirse a lo que está atrás, es lógico que hay que referirse a lo que está adelante. Porque no hay atrás y no hay adelante. No hay dulce si no hay amargo. Pablo fundamenta esta expresión basado en los primeros versículos que preceden el versículo 13. Si no leemos por lo menos desde el versículo 4 hasta el versículo 8, no podemos entender a qué Pablo se está refiriendo cuando dice que él, dejando todo lo que está atrás y extendiéndose a lo que está adelante, tampoco podemos entender a qué el apóstol se está refiriendo cuando dice que se extiende a lo que está adelante. Repito, no vamos a entender lo que está atrás, ni vamos a entender a qué Pablo está apuntando a lo que está adelante. Repito, si no vamos al versículo 4 al 8, y eso es lo que vamos a hacer. Así que si usted tiene su Biblia abierta ahí, acompáñeme a esos versículos. Aunque yo tengo también, dice Pablo, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y vamos a ver cuáles son las razones por las que el apóstol dice que él tiene más razones que sus contemporáneos de él gloriarse en la carne. ¿Cuáles eran los privilegios que tenía el apóstol, que él dice que él tiene más razón que los demás para él confiar en la carne? Aquí Pablo empieza en el versículo 5. Circuncidado al 8º día, dice el apóstol, del linaje de Israel. Esos son privilegios que el apóstol tenía. De la tribu de Benjamín. Yo no sé si usted puede entender, si ha estudiado a fondo cuáles son estas cosas a las que Pablo se está refiriendo. Y Pablo sigue diciendo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Pablo tenía un currículo que no lo tenía cualquier persona. Y sigue diciendo el versículo 6, en cuanto a celo, yo era un perseguidor de la iglesia, dice Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Wow. Este hombre no tenía, humanamente hablando,
tacha que le puedan seguir. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 7. Pero aquí Pablo empieza a reflexionar. Pero en cuantas cosas eran para mí ganancia. Ven que los versículos que ya leímos, todas esas cosas formaban el currículo que Pablo tenía, que le daban a él el catálogo o el estatus para él entonces decir que si hay alguien que puede gloriarse en la carne es él. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Pero vamos a ver por qué, dice Pablo: por amor a Cristo. Mire, todo lo que se compara con el bendito y precioso Salvador Jesucristo queda corto. No existen estandarte, no existen privilegio y estatus social que le puedan otorgar a un ser humano mortal lo que le puede otorgar la gracia del Señor a una persona que tenga a Cristo como su Salvador. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo. Ahora lo que Pablo atesoraba, ahora lo que Pablo tenía como un privilegio, Pablo dice que lo tiene como una pérdida. Pero me voy a ir más allá. Pablo dice que lo estima como una basura. O imagínese usted al presidente de la República diciendo una rueda de prensa. ¿Qué va a decir el presidente? Y están todos los dominicanos conectados en WhatsApp, conectados en Facebook, en YouTube, en la televisión nacional, en todos los medios, porque el presidente va a dar un anuncio que no se esperaba. Y lo que el presidente va a decir es que él renuncia de su mandato para dejar a la vice. Porque él entiende que él tiene que seguir a Dios. Y que seguir a Dios es más importante, aunque pudiera gobernar siendo cristiano. Pero él dice: renuncio a todos esos privilegios. Y yo le ilustro esto de esta manera para que usted entienda qué es lo que Pablo está estimando como pérdida y como basura por la excelencia del conocimiento del Señor. Y ciertamente, repito el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero para qué? Para ganar a Cristo. Para tener a Cristo como mi tesoro principal. Y es allí donde en el versículo 13 que leímos, Pablo dice: hermanos, yo mismo. Ahora podemos entender el pasaje, ¿verdad? Después de haber visto todo lo que Pablo viene recargando en el capítulo, Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo no se queda tranquilo, él hace algo. Hay una acción que el apóstol hace, hay una acción que los creyentes deben hacer mientras están en la tierra. Los creyentes se esfuerzan en la gracia de Dios para su crecimiento, para su madurez. Ellos se esfuerzan en la gracia de Dios. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cosa que es difícil muchas veces para muchos creyentes, olvidar ese pasado que queda atrás. Algunos podrán recordar la historia de la mujer de Lot que miró hacia atrás, pero el mirar de la mujer de Lot no es un mirar literal, es un mirar del corazón, es un mirar de actitud, es un mirar de acción, es un mirar de intencionalidad. Porque cuando la mujer de Lot, dice la Biblia que ella miró hacia atrás, ella pensó en todo. Yo creo que le estoy hablando a gente que conoce ya la historia, ¿verdad? Por eso no se la voy a describir completa por cuestión de tiempo. Pero ella miró hacia atrás. Ya usted sabe lo que pasó allí en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Creo que todos entienden y saben eso. Ella pensó en lo que había dejado atrás. Y cuando ella pensó en eso, que su corazón se amarró hacia atrás, entonces dice la Biblia que esta mujer se convirtió en una estatua de sal. Y muchas veces nosotros estamos mirando para atrás. Estamos pensando en aquellas cosas que disfrutábamos en el mundo.
que nos llamaban la atención, pero no solamente pueden ser cosas que gustábamos de ella. Pueden ser otras cosas como el rencor que en el mundo agobiaba mi corazón. Es probable que sean cosas que me llevaban al pecado, que yo todavía estoy atrás. Muchos miran solo lo que queda atrás, pero no piensan en aquellas cosas que están adelante. Y es lo que Pablo está expresando. Ciertamente, yo estimo por basura todas esas cosas que para mí, antes, cuando me llamaba Saulo, eran privilegio. Y es sorprendente cuando el apóstol dice que cuando él perseguía a la iglesia y reventaba a los cristianos y le daba chuchazo a los cristianos, él pensaba que rendía culto a Dios. Algunos miran hacia atrás con diversos propósitos. Unos para lamentarse. Así que si te está lamentando de algo cuando piensas en el pasado, Dios no quiere eso para ti. Otros piensan cuando miran hacia atrás o piensan hacia atrás, piensan en las equivocaciones que han tenido. Las equivocaciones que tú has tenido, las faltas que has tenido, no es para pensar en ella, para derrumbarte, sino para reflexionar. Algunos miran hacia atrás pensando en los fracasos que han tenido o en la mala suerte, como piensan algunos. Algunos miran hacia atrás pensando en los placeres que ya se fueron y dejaron atrás. Otros para gloriarse en sus triunfos y engrandecerse en su propia opinión. Así que hay muchas maneras y formas de mirar hacia atrás o pensar en el atrás o en el ayer. Otros no tienen futuro. Han vivido solo para el mundo y comprenden que se acerca ya el fin de muchas cosas en su vida. Nada hay cierto para ellos en lo futuro, solo la seguridad de que todo va a terminarse, acabarse, es lo que arruina el pensamiento y la mente de muchas personas. Yo creo que la intención del apóstol Pablo al escribirle a los filipenses esta breve porción es que los creyentes de Filipenses piensen que no hay nada de lo que nosotros hemos dejado atrás, de nuestra vida pasada, de nuestra vieja naturaleza, que se pueda comparar a la nueva vida que Dios te ha regalado por medio de Cristo. Los cristianos no pueden pensar, oh, hubiese estado en tal o cual situación. Mentira del diablo, hermano. Ningún cristiano puede pensar, si yo probablemente no me hubiera convertido, estuviera en... Esa es la mentalidad de algunos hermanos. Y Pablo quiere que los filipenses entiendan y estén plenamente convencidos de que todas las cosas que ellos han dejado atrás no se pueden comparar al tesoro que tú tienes, que es Cristo Jesús. Pero es con frecuencia el pensar y mirar hacia atrás una visión de espejismo que muchos no pueden entender. A veces con melancolía pensamos, oh, si yo estuviera, si yo hubiera conseguido, si estuviera en tal posición. Son los pensamientos que arruinan la mente de muchos cristianos. Oh, quería lograr tal cosa, pero no la pude lograr. Óigame bien, hermano. Y a veces nos deprimimos pensando en jugueticos que el mundo nos puede brindar, pero se nos olvida, se nos escapa que hemos obtenido el tesoro más importante y más valioso que un ser humano mortal pueda obtener, que es Cristo Jesús. Yo no sé cuánto tú piensas y anhelas crecer en la gracia de Dios. Yo no sé cuánto tú piensas crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto tú piensas dedicarle al estudio de la Biblia, a la memorización de la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios para crecer en esos tesoros que Pablo creció. Yo no sé cuánto tú piensas en eso.
No lo sé porque tú no me lo has dicho. El cristiano mira adelante, no mira hacia atrás, pero con la visión segura de la fe en Dios y con los anteojos que traspasan los linderos del universo material. Los creyentes miran más allá de lo que nuestra vista física puede alcanzar. Muchas veces solamente nos detenemos para pensar y para ver cuál es el éxito que en este próximo año yo voy a lograr. Solamente pensamos, y se lo digo porque a mí me ha pasado también, quiero ser sincero con usted, a veces nos sentamos, pensamos, meditamos. ¿Qué voy a obtener el año que viene? ¿En qué posición económica estaré? ¿Qué haré para lograr aquello o lo otro? Dios quiere que te centres en lo primero. Mateo capítulo 6 versículo 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán por añadidura. Algunas cosas que están delante podrían ser un camino trazado por Dios. Y qué bueno. Ninguno de sus pasos o incidentes es obra de la casualidad. Lo que Dios ha trazado en tu vida no es una casualidad. Son propósitos, hermano. Pero podemos vernos tentados, apartarnos, siguiendo el consejo humano. Muchas veces a ti y a mí, amistades que tenemos, amistades que cultivamos, conversaciones que rodean el diario vivir nuestro, son las que inundan nuestras mentes. Y muchas veces somos influenciados por muchas de las cosas que rodean este mundo material y carnal. La Biblia es la carta que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. La Biblia es la carta que nos va a guiar hacia la voluntad de Dios. Otra cosa que pueden estar adelante, aparte de un camino trazado por Dios, son nuestros trabajos. Sirviendo al Señor. Y que servir al Señor sea el lema de cada uno de nosotros, hermano. Pablo siempre formando sus planes en Dios. En Romanos capítulo 15 hay un pasaje importantísimo allí que quisiera que lo veamos muy brevemente. Capítulo 15, los versículos 19 al 24. Romanos, si alguno tiene sus Biblias ahí, vamos a ver, dice: con respecto de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya fuese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Estamos leyendo hasta el versículo 24. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Este pasaje nos deja ver que Pablo era un servidor aférrimo del Evangelio. Pablo era un hombre incansable. Si había algo en lo que Pablo estaba bien involucrado, era en la tarea del Evangelio, de predicar el Evangelio. ¿Estamos nosotros enfocados en que el Evangelio avance? Otra cosa que pueden estar delante son nuevas pruebas y tentaciones. Ninguna edad
ni estado exento de tenerlas. Una idea no alcanzada aún puede ser una de las cosas que nosotros podemos tener por delante, de carácter, de santidad, de servicio, de conocimiento. Cada una de estas cosas que forman los valores eternos son las que deben inundar las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Otra cosa y última en este primer punto, que pueden estar adelante un galardón que obtener. Pablo siempre veía la corona. Pablo siempre tenía su vista puesta en esa corona incorruptible que Dios le había prometido, que no prevalecerá jamás. Un galardón que obtener. Pablo siempre veía delante el día en que habría de estar con el Señor y recibirlo. Es por ello que Pablo en esta misma carta se refiere a un dilema que había en la mente de Pablo, que no está en la mente de todo cristiano, y es cuando Pablo se encuentra en la disyuntiva de escoger una cosa o la otra y dice: no sé si morir o quedarme. Dice Pablo: partir con Cristo es mucho mejor, pero quedarme es provechoso por el arduo trabajo del evangelio en esta tierra. Una segunda cosa que veremos son las promesas que nos alientan, que tenemos por delante. Y esas promesas son que no prevalecerá el mal para siempre. A veces cuando nosotros nos sentimos agobiados, las pruebas son, se podrían ilustrar de esta manera. Las pruebas se ilustran de esa manera. Usted agarrar este pote y oprimirlo así. Así nos sentimos muchas veces nosotros los cristianos, oprimidos. Y queremos soltar la toalla muchas veces, muchas ocasiones. Y una de las grandes promesas que encontramos en las Escrituras y están delante, que Pablo dice: extendiéndome a lo que está delante, cuando me extiendo a lo que está delante y llevo lo que está delante a mi mente, me voy a alentar, son que los problemas no prevalecerán para siempre. Es que Dios no nos dejará solo. Una de las promesas que Dios le da a Josué es que como estuve con Moisés, así yo estaré contigo, Josué. Una promesa que Jesús le da a sus discípulos es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te alienta eso a ti, hermano? A veces cuando nos da una fiebre que no nos podemos levantar, un dolor de cabeza fuerte, nos deprimimos. O a veces cuando económicamente no nos va bien o tenemos otros problemas de la vida, nos deprimimos. Pero Pablo dice que no, eso no va a permanecer para siempre. Otra cosa muy alentadora es que no nos faltará su gracia en un solo minuto de la vida. En un solo. Tú puedes estar en un quirófano ahora mismo, para operación, para cirugía, a corazón abierto. Y te digo algo, allí la gracia de Dios no te va a dejar solo. Pero oiga esto, puede ser el día de tu partida y eso no significa que la gracia no esté contigo. Porque aún en el momento de partir y morir, la gracia de Dios te alcanzará. Es lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo. Y dice que al final del Salmo dice que Él estará con vosotros para siempre, aún más allá de la muerte. No nos faltará su gracia y su sabiduría. Que Cristo reina y que sus enemigos han de ser puestos debajo de sus pies. Es lo que dice el salmista también. Y son promesas alentadoras que están delante. Sabe que nosotros a veces las cosas gloriosas que están delante, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, la resurrección que viene junto con su segunda venida, la glorificación de nuestro cuerpo que viene junto con la segunda venida de Cristo. A veces se nos olvidan esas cosas que están delante y pensamos en las que están atrás. El trabajo que perdí, o el novio que quería y no lo pude tener,
O viceversa, la novia que quise y no la pude tener, con esa era que me quería casar, con esa era que me quería casar. O quería tal o cual cosa material, no la pude lograr. Y se nos olvida que por delante tenemos una gloria majestuosa, que es la glorificación de los cuerpos de cada creyente que han muerto en Cristo y que han confiado en Cristo como su Salvador. Nuestros enemigos serán puestos debajo de nuestros pies. Último punto: ¿cuál es el espíritu con que nosotros debemos afrontar el porvenir? ¿Cuál es el espíritu que debemos tener para enfrentar lo que viene? A veces nos asombramos y nos asustamos y decimos: wow, ¿qué es lo que está pasando? Usted ve muchos cristianos en las redes sociales, viene una cosa grande para tal o cual país. Sí, vienen cosas. Escatológicamente hablando, la Biblia describe el futuro. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra está ahí. Dios quiere que tú lo leas, lo estudies. ¿Para qué? Para que te fortalezca en Dios. No para que estés asustado ni alarmado. Es para que te santifique. Es para que te arrepienta. Es para que evangelice a los perdidos. Es para que viva una vida de oración. Es para que viva una vida de estudio serio de la Biblia. Es para que sea un cristiano responsable, hermano. ¿Cuál es el espíritu con que debemos afrontar el porvenir? Con una actitud o un espíritu de despreocupación por el pasado. Despreocupación, no preocupación. Descanso en Dios. Descansamos en su soberanía. Hace 2 días yo leía un pasaje que se encuentra justamente en la misma carta de Filipenses. Yo meditaba en ese pasaje y lo compartía con mi esposa. Capítulo 4, versículos 7 y 8 y verso 19. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Pero cuando nos vamos al versículo 19, el verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando yo me bebí ese trago de palabra y empecé a meditar en él, y empecé a meditar en esos textos, yo digo: wow, a veces uno quiere abrumarse cuando le viene un problema, cuando viene una situación. Segunda de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo debemos afrontar? ¿Cuál es el espíritu que deben tener los cristianos para afrontar el porvenir? Con una actitud de despreocupación. Muchos van como el presidiario, o sea, una persona que estaba ejecutada. ¿Y cómo es que van los que están ejecutados? Con cadenas en los pies. Así muchas veces vamos nosotros los cristianos en el caminar de nuestra fe. Vamos como que estamos atados y amarrados con nuestras actitudes ante las adversidades de la vida. El recuerdo de una ofensa muchas veces nos hace retroceder. Y cuando pienso en aquel que me ofendió un día, o que me enteré que me criticó, o que habló de mí, o que yo sé que no se lleva bien conmigo, cuando pienso en eso me hace entonces como tener un espíritu pasivo. Recuerdo de una ofensa, el recuerdo de un fracaso, un pecado, los ata y lo inmoviliza, o nos inmoviliza a muchos de nosotros. Nosotros debemos tener un espíritu o actitud de total dependencia de Dios, de progreso, de esfuerzo, de concentración, sin perder de vista el ideal que Cristo nos ha propuesto a nosotros, hermanos. Con estas 3 reflexiones quiero concluir. Lo que está delante es mucho mejor que lo que está detrás. De eso estamos seguros. Sí, Señor.
o aquello que quedó atrás. Pues todo lo que está atrás es o forma parte de nuestra vida pasada y pecaminosa. Así que démosle para atrás a todas esas cosas. Claro, nadie lo va a hacer con una fuerza humana. Lo vamos a hacer con la fuerza y la ayuda de nuestro Dios, orando, enviándole notas al cielo a Dios a cada instante, enviándoles a Dios oraciones a cada momento al cielo. Señor, mira, soy débil aquí. Señor, me siento así. Padre, dame aquí. Fortaléceme allí. Constantemente los creyentes deben ir a la presencia de Dios en oración y en lectura y reflexión de la palabra de Dios. Todo lo que está delante pertenece a Cristo y a la nueva creación que Dios nos ha dado por medio del Señor. Padre, gracias te damos. Oh Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Oh, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Concédenos irnos de este lugar meditando profundamente en tu palabra. Muchas gracias, Padre, de todo corazón. Oh, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.